desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, este podcast de Fórmula 1 que hacemos aficionados del deporte rey para vosotros, que también estáis todos los domingos pegados al televisor viendo o intentando ver esas carreras de coches. En esta ocasión nos reunimos para hablar, por un lado, de lo que ha sido el Gran Premio de China, que se ha disputado hoy, estamos grabando un domingo por la noche, y por el otro lado también para hablar de lo que será el próximo Gran Premio que se celebra la semana que viene, el próximo domingo en Bahrein. Para esta ocasión tengo conmigo ya un poquito más de lo que es el equipo habitual. Tengo a Emanuel como la vez pasada. Muy buenas, Manuel. Hola, Dani. Hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y en esta ocasión, bueno, pues vuelve Juan. Muy buenas, Juan. Hola, muy buenas. Perdonad, disculpadme que no haya podido estar en los últimos, pero bueno, no me fue posible. Y tenemos también a Porti. Muy buenas, Porti. Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal, chicos? Bueno, nada, aquí preparados para lo que ha podido ser rozar la miel con Fernando Alonso. Pues sí, bueno, pues lo que vamos a hacer es como siempre, pausa para poner una pequeña promo y nos metemos con alguna noticia que tenemos para este año y para el futuro también, como siempre, y ya hablamos de China y de Bahrein. Como decía, noticia, tenemos dos de las que vamos a hablar. Las dos son interesantes. De una ya hablábamos más o menos la semana pasada, pero nos vamos a centrar primero en la que nos viene a este año. Emanuel, tenemos último Gran Premio de Malasia que se va a disputar. Será este 2017. En el 2018 ya no lo volveremos a tener en el calendario. Sí, se venía ya rumiando a finales del año pasado y bueno, finalmente pues justo entre los libres donde no se rodó en China, pues a la Fórmula 1 sacó la nota donde comunicaba que Malasia no iba a seguir en el calendario a partir de este año, con lo cual la cita de este año será la última. Y en la misma nota Sam Braches pues también decía que bueno, que el próximo año habría a priori 25 citas con la incorporación de Alemania, que vuelve, y Francia, ¿no? Y claro, con la pérdida de Malasia. La verdad es que Malasia, pues bueno, ya se había establecido en el calendario, ¿no? Desde el 99 creo recordar que fue la primera carrera. Y bueno, pues era un poco, pues no sé, estándar, digamos yo, sobre todo para la gente que sigue la Fórmula 1 en el nuevo milenio, pues era de toda la vida, ¿no? Y aparte el circuito tenía sus cositas, de trazado estaba bien, tenía su componente climatológico también interesante, el calor y todas estas historias, y bueno, pues al final las autoridades malayas han visto que, bueno, pues tal como lo han situado en esta nueva reorganización del calendario, que justo ha pasado de empezar el calendario a ser de la última tanda, pues justo coincide más o menos con el Gran Premio de Singapur, y que más o menos pues le puede robar gente. Y además eso unido a que, bueno, que en las gradas ya va más poca gente de que lo fue en sus primeros años, pues ha hecho que, bueno, que no les compense seguir en el calendario y seguir en otras competiciones donde además pues tienen pilotos locales disputando las mismas, ¿no? Al final pues nos quedamos en Malasia, quizás de los que ha hecho útil, que justamente sería de los primeros que hizo, pues bueno, podía borrar algún otro y
quitar Malasia, pero bueno, ha sido una decisión de ellos más que, no sé, más de que esto Liberty ha dicho, no, tenés que pagar tanto, si no. En este caso se ha visto que aparte han sido muy transparentes en la organización, porque rara vez sale un comunicado diciendo, oye, este circuito se cae, muchas gracias y nos vemos en el futuro, no sé qué. Con Ecclestone estábamos acostumbrados a amenazas amenazas veladas de bueno, no quieren pagar, ya veremos, esto está en juego y tal, y bueno, al menos pues ha sido más transparente y ya lo sabemos. Esto Yo creo también, que además era un circuito que era referencia de cuando estaba ya en el lado asiático, ¿no? Yo creo que Malasia además daba grandes carreras. Hemos tenido allí grandes sorpresas y buenos recuerdos, y yo creo que es un circuito que no nos gusta que se haya ido, ¿verdad? Hombre, yo desde luego quizá de los del lado asiático, pues es de los que más gracia me hacía. Entre otras cosas, no sé, para mí, yo también me fijo a veces, ¿no?, en los circuitos en otras cosas raras, ¿no? Como por ejemplo la arquitectura de las gradas y todas esas historias, ¿no? Y ciertamente pues esa horquilla, ¿no?, con ese paraguas allí justo en el vértice y esas gradas, bueno, pues no sé, eran como ya de la casa, ¿no? O sea, realmente es lo que decías, Emma, que para mucha gente será un clásico. sí, Y desde ese punto de vista, pues siempre da pena, ¿no?, que los clásicos se retiren. llama la atención que, bueno, que justo cuando el año pasado hicieron la mayor remodelación del circuito desde que la inauguración, ¿no? Con el reasfaltado, con esos toques de ¿cómo se dice? De peraltado, cambiando algunas curvas y algunas líneas y tal. Pues justo cuando digamos que invierten, pues se cae de la Fórmula 1. Imagino que seguirá en MotoGP, algún campeonato y tal, donde, como decía antes, tienen algún que otro piloto local, pero bueno, al final pues ellos han decidido que no les compensa soltar la pasta teniendo a un hermano goloso como es el Gran Premio de Singapur, que bueno, que pues, sobre todo para Europa y tal, el horario que es de noche y las imágenes que dan pues llama más que a priori que el de Malasia. Y con esta caída de Malasia puede ser el principio del fin para que Petronas, que es la marca por antonomasia malaya, pues piense también seguir en la Fórmula 1. Petronas, que es un histórico, yo lo recuerdo en la Fórmula 1, vamos, de toda la vida. Pues, oye, si se cae el circuito de casa, pues dicen, pues yo también me caigo. O sea, no me compensa aquí estar vendiendo mi marca, que Visit Malasia y todo esto, si no visitamos Malasia, por así decirlo, ¿no? Con lo cual hay Mercedes, imagino que a priori de momento igual sigue Petronas, pero ya estarán buscando lo próximo que les dé de comer, ¿no? Sí, desde luego va a ser difícil reemplazar este circuito que tiene algunas características únicas, pero bueno, oye, en los últimos años hemos visto muchas entradas y salidas de circuitos y la verdad es que, bueno, pues Sí, un cambio más. sí, por ejemplo, está Rusia que dices, pues sí, vale, pero se queda, o sea, en las típicas comparaciones, ¿no? O sea, está Rusia y no va a estar Malasia, pues no mola, ¿no? Pero bueno, esto siempre habrá, unos se tienen que ir y otros se tienen que entrar, pero bueno. Bueno, al menos está la segunda parte, ¿no?, de que vuelven Francia y Alemania. Sí, eso es lo positivo, ¿no? Que vuelven y es algo que está haciendo hincapié Sam Bratz y tal, que bueno, los clásicos los quiere establecer lo más antes posible y sin problemas, y los que no son clásicos pues también no, digamos que no volverse a la locura como tuvo Ecclestone de vamos a la India, pues vamos a la India, vamos a hacer en Corea algo y vamos a Corea a hacer algo y que el circuito esté asfaltado 3 días antes de pisar los monoplazas. Eso pues parece que este equipo
de Liberty pues no está por la labor, ¿no? Por ejemplo, justo en los test de pretemporada confirmaron que Canadá renovaba hasta 2029, que bueno, a mí Canadá me gusta, es un circuito clásico del otro lado del charco, y aparte ahora como tienen a Lance Stroll y tal, pues llama también, ¿no? En ese sentido, pues como dice Juan, pues sí, perdemos Malasia, pero ganamos Paul Ricard, que la mayoría de gente desconoce Paul Ricard, pero es un circuito de test por antonomasia a nivel mundial, por cierto, propiedad de Eccleston, que alguno que tienen, bueno, va a tener buena pinta, y después recuperamos Alemania, que imagino que hay, pues... los dirigentes Que no lo tendrán... cambiaba yo por Malasia, ¿eh? ¿El qué? ¿Alemania? ¿Quién? Sí, Alemania no lo cambiaba yo por Malasia. Sí. Me gusta más, sí, a mí me gusta más. Imagino que la prioridad también con Alemania de estos tíos será que eliminarlo de un año sí y un año no, ¿no? Ya sabemos que Nürburgring tiene problemas, bueno, no sabemos qué pasa con Nürburgring, pero esa alternancia pues supone ahora mismo con la no presencia de Nürburgring que un año no haya Gran Premio de Alemania, y bueno, pues teniendo Mercedes, pilotos alemanes por doquier y todo esto, pues imagino que querrán consolidarlo, ¿no? Y si hay que bajarle dinero para que siga y tal, imagino que lo harán. No, esperemos que todo esto lo hagan como hemos dicho varias veces, estos nuevos dirigentes con cabeza. Cosa que a veces nosotros no lo veíamos tanto en Eccleston y parecía que iba pensando todo con la cartera. Y luego, perdona Dani, que te interrumpa, no olvidemos que Malasia es un circuito de los que hacen falta, o sea, es de los circuitos que hacen falta con respecto a las lluvias. De estos circuitos que en una carrera te pueden comenzar a llover 3 veces y pararte de llover otras 3 veces. O sea que es una verdadera lástima. Lluvia y la exigencia física también. Es una zona bastante complicada para hacer deporte y lo que no está acostumbrados pues estos pilotos, y que bueno pues le añade un puntito más de dificultad añadida. Nada que tenga que ver con la lluvia, con algo que no puedes controlar, sino que sabes que van a tener ese problema. Sí, con la humedad, una humedad brutal, ¿no? Uh-huh. Y si os parece, bueno, comentamos también, la semana pasada en Mayo avanzábamos que ya se están empezando a reunir para concretar un poco las medidas que se tomarán en cuanto a la configuración de motores para a partir del año 2021. Vamos conociendo alguna cosa más de lo que se ha ido hablando, y parece que sí que van a hacer un cambio importante, ya no en la configuración del motor, sino, Emanuel, más bien qué le van a añadir a ese motor base para conseguir más caballos de los coches, ¿verdad? Sí, como comentamos la semana, bueno, estos días anteriores, todo esto está muy entre pinzas, ¿no? Pero por ahí, por lo que, digamos, se comenta, es que cambiarían de un V6 Turbo a un V6 Biturbo, donde se eliminaría uno de los puntos conflictivos de toda esta parte híbrida, que es el MGUH, que se encarga de recuperar toda esta energía de los gases y tal, que bueno, pues ha traído bastantes problemas a Honda entre ellos, y etcétera. Mucho desarrollo, mucha pasta invertida para sacar el rendimiento al MGUH, ¿no? Y lo que seguiría sería la parte digamos que lo que conocíamos antes del KERS, el MGUK, que incluso se potenciaría para que esa parte del KERS aumentara su aportación a la unidad de potencia global. Se habla de que aumentara hasta 300 caballos, con lo cual podríamos llegar a tener motores de 1200 por ahí, ¿no? Sería un poco el objetivo de estos V6 biturbo, ¿no? Que bueno, no, a ver, está bien, ¿no? O sea, seguimos teniendo parte híbrida, pero no esa parte dentro del híbrido que es un poco más, ¿cómo decirlo?, más ciencia ficción, aunque no, esto ya no es ciencia ficción porque se está haciendo, ¿no? Pero es más fácil hacerlo. Esta configuración es más barata, trae menos complicaciones,
Y aparte creo que es más sencillo explicarle al, al, al que sigue la Fórmula 1 pues esto, que hay un motor clásico y toda esta energía que se produce en las frenadas se acumula en unas baterías y esas baterías pueden aportar 300 caballos y en vez de inventarse que hay un MGUH, un K, un turbo, unas baterías, una centralita y la Virgen Santa, ¿no? Un poco también lo simplificaría sin eliminar toda esta parte híbrida y tal, que tal como hablamos la semana pasada y por la propia nota de la FIA estaba claro que no, bueno, salvo hecatombe, eso de volver a los V8, V10, V12 y tal, vamos, pues no se va a volver, ¿no? En esos tiempos parece que ya se han marchado para no volverla jamás. O por lo menos no lo vamos a ver en mucho tiempo. Y no sé si queréis añadir una cosa más o ya nos metemos en lo que ha sido China. Entiendo que no. Con lo cual, bueno, fin de semana complicado en China. Ahora Emmanuel, como siempre, nos resume lo que ha sido los libres en la clasificación y creo que, Emma, has tenido mucho tiempo para contemplar el tiempo en China, pero poco para ver los coches rodar. Sí, como os comentaba antes, el viernes pues apenas... En global creo que hicieron en torno a 80 y pocas vueltas todos los pilotos, porque bueno, los libres 1 todo el día estuvo marcado por, bueno, hubo lluvia en pista y ya sabemos que en China pues hay una combinación en caso de que llueva, pues neblina combinada con la polución. El caso es que no se veía para Dios. En las inmediaciones del circuito sí se veía. De hecho, el helicóptero que da la imagen para la televisión, pues volaba y sin problemas. Pero claro, el helicóptero que en caso de emergencia tiene que trasladar al paciente del circuito al hospital, pues claro, no podía aterrizar en el hospital porque al parecer, bueno, aquello era el infierno, ¿no? De hecho, en un momento dado llegaron a poner un cartel del que el aeropuerto local lo habían cerrado por las condiciones meteorológicas, ¿no? Con lo cual, en esos primeros libres empezaron a retrasar la cosa. Hubo un momento dado donde dieron pista libre, que apenas fueron 10 minutos, donde apenas se hicieron 5 o 7 vueltas cada piloto y otra vez volvieron a parar la sesión y ya para la segunda, los libres 2, pues ya es que ya ni rodaron, ¿no? Ya aquello ni hicieron un amago ni nada por la labor, ¿no? Con lo cual nos metíamos en un sábado donde debido a lo que pasó el viernes se llegó incluso a especular de trasladar la carrera al sábado, porque el domingo había también la predicción de que pudiera volver a pasar lo que pasó el viernes. Al final se habló de esa posibilidad, pero al final descartaron y seguía el plan estándar, ¿no? Que todos conocemos, ¿no? De los libres 3, clasificación, y el domingo la carrera. Y en esos libres 3 del sábado, un sábado seco, sin problema y tal, pues evidentemente rodaron lo que no estaba escrito para probar la ronda de clasificación, tandas largas, etcétera. Y ahí ya pudimos ver que bueno, lo que vimos en Australia, que los Ferrari estaban al mismo nivel que los Mercedes, con lo cual llegamos a clasificación, pues ver un poco a ver qué pasaba, ¿no? Quién se llegaba a la pole y esas posiciones a continuación del que se lleva la pole que pueden marcar la diferencia. Con lo cual empezamos la Q1, donde se quedaron... Bueno, hubo alguna sorpresa importante, porque en esta Q1 se quedó Esteban Ocon, que pudiera ser una sorpresa, no deja de ser un Force India. También se quedó Max Verstappen, que tuvo problemas de potencia, creo que un cilindro no le funcionó, varios cilindros no le funcionaron, el caso que no pudo marcar un tiempo rápido, lo suficientemente rápido como para pasar mínimo a la Q2, y se quedó en esta Q1. También se quedó Jolyon Palmer, Romain Grosjean, que también podría ser una sorpresa viendo el rendimiento de la clasificación de Australia y del Haas en general. Y por supuesto se tuvo que quedar un McLaren, ¿no? Que en este caso, como no, iba a ser el de Van Dorn. Y aquí justo al final de la Q1, bueno, de hecho ya estaba la bandera quads y tal,
Giovanacci, que estaba marcando, bueno, intentando refrendar su tiempo para seguir estando en la Q2, pues bueno, en la última curva tocó la parte verde, se salió y bueno, pues choque contra el muro y bueno, pues le hizo un buen destrozo al Sauber, con lo cual sí, pasaba a la Q2, pero como tenía el destrozo en el coche, pues evidentemente se quedaba ahí y no conseguía marcar un tiempo en la Q2, en la que acompañaron a Giovanazzi y Marcus Ericsson, un Fernando Alonso que hizo lo que más no puede dar, aunque la verdad, no sé a vosotros, pero a mí, después hablaremos de la carrera y tal, pero mejores sensaciones de lo que a priori se podría esperar. No sé si el nivel lo marca Alonso o lo marca Van Dorn. Imagino que el coche un poco, en general, lo debe marcar Van Dorn y lo que está haciendo Alonso es para comer aparte. Pero lo cierto es que, bueno, pues, quedó por delante de Haas, de los Sauber, de Force India, de algún Renault, que, bueno, a priori podrían estar por delante, ¿no? También acompañó a Fernando Kevin Magnussen, que hizo mejor clasificación, evidentemente, que en Australia. También Carlos Sainz, que no pudo pasar a la Q3. La verdad es que, bueno, no llegó a digamos que poner los tres parciales, sus tres mejores parciales juntos, y eso al final le penalizó pequeñas décimas de aquí, pequeñas de aquí, y al final pues no pudo pasar a la Q3 por escasas milésimas, ¿no? Con lo cual, ya en la Q3 no más tenemos que décimo fue Lance Stroll, que bueno, así a priori no pintaba mal para él. Noveno Kvyat, octavo Sergio Pérez, séptimo Nico Hülkenberg, que bueno, buenas sensaciones del Renault. Felipe Massa confirmando que el Williams pues no estaba mal. Quinto Ricardo, confirmando que Red Bull a día de hoy no puede competir con Ferrari y Mercedes, y aquí ya nos metemos en la lucha de interesante, ¿no? Cuarto Kimi, tercero Bottas, segundo Vettel y primero Hamilton, pero bueno, la verdad es que Vettel y Bottas pues la diferencia fue una milésima y bueno, pues, muy una milésima son 5 centímetros, o sea, otra vez se le fue a Bottas la segunda posición y sin haberlo Vettel. Y en cuanto a Kimi, pues otra vez vuelve a dar síntomas. Bueno, después hablaremos de la carrera porque la verdad es que Kimi fue para comer aparte también en carrera. Pues lo que hablamos en Australia, ¿no? Que Kimi está ahí para que, no sé, meta presión a Bottas y que o incluso un momento dado a Hamilton, y eso posibilite que Vettel, pues si quiere luchar al título, pues tenga cierto espacio, cierto margen de maniobra y tal, y sin embargo pues no está colaborando en demasía en esto, ¿no? Último. Mira, es más, si hoy la carrera se llega a producir en Italia, Kimi Raikkonen sale hoy escoltado. La verdad es que sí. Ahora nos metemos en la carrera y ya mi comentario último es en cuanto a Mercedes, que da la sensación, bueno, con Rosberg sabíamos que si Rosberg estaba entonado, pues le podía haber dado la pole a Hamilton, pero no sé vosotros, pero yo aquí tengo la sensación que Bottas no, por mucho que esté inspirado, Hamilton le va a seguir quedando por delante de él, que a día de hoy eso supone la pole, ¿no? No tengo las mismas sensaciones con Rosberg, de que Rosberg, vale, igual 3 carreras seguidas Hamilton quedaba por delante de él, pero había un momento dado donde Rosberg respondía y hacía tantas poles o incluso más que el propio Hamilton. Y aquí no veo a Bottas en la misma situación. A este paso, Bottas va a encumbrar más a Nico Rosberg que él mismo cuando ganó el título. La verdad es que yo no sé si será porque llevamos única y exclusivamente 2 carreras y aún no se ha podido hacer con el coche, pero a mí me da la sensación de que le viene grande.
le viene grande el Mercedes. O sea, lo de esta carrera lo deja mucho en evidencia. Ahora vamos con la carrera, ¿no? Quizás otro que también quedó en evidencia fue Giovanacci, ¿no? Todo lo que hizo bien en Australia, pues lo deshizo aquí en China, ¿no? La verdad, triste porque cometió 2 veces el mismo error, ¿no? Bueno, casi clavados. Y en Australia quedamos todo guay, que bien lo hizo, si apenas le dijeron hace 2 minutos súbete y tal. Y aquí, pues, que tuvo todo el fin de semana, todo guay, genial. Pues en Sauber casi están deseando que vuelva a Berlín, ¿no? A día de hoy. Sí, Sí, pero desde luego. bueno, Sí, no iba a Juan, decir que Giovanacci sí que ha tenido muy poquitas oportunidades de rodar. Entonces es más disculpable, ¿no? Que lo de Bottas, si lo que hacemos es comparar ambas situaciones. De todas formas, no sé, yo me imagino que Giovanacci tiene que estar un poco desesperado, ¿no? Porque decir, jolín, para la oportunidad que tenía de mostrarme, pues justo haber acabado así, ¿no? El fin de semana es triste, ¿no? Para el chaval. pues sí, pero bueno, esto es la Fórmula 1 y al final hay que aprovechar la oportunidad cuando te la dan y a veces si no la aprovechas bien, bueno, pues rápidamente te vuelven a poner en tu sitio, te sacan del asiento del coche. Como decía Emma, bueno, una carrera que sigue un poquito la tónica del fin de semana. Empezamos la carrera con la pista bastante húmeda todavía, con algo de agua, pero sin que estuviese lloviendo sobre el circuito. Algo que marcaba un poquito la salida en cuanto a estrategia y todos los pilotos salían con las ruedas intermedias en, bueno, pues, a ver, intentando mirar un poco qué es lo que se podía hacer o cuándo se podía hacer ese cambio a unas ruedas de pista seca. Y el único que intentaba pues ir a una estrategia distinta era Carlos Sainz, que salía con unas ruedas normales, sin ser de lluvia, y que bueno, pues era un poco el observado de la parrilla para ver cómo respondían los neumáticos y si realmente la pista estaba lo suficientemente seca. Ya justo a la vuelta de reconocimiento algún piloto, parece ser que por radio ya indicaba que sí, que la pista había ido secando en lo que llevaban de mañana y que, bueno, pues que estaba ahí casi en ese punto para poner los neumáticos de seco. En cuanto a la salida, bueno, pues teníamos ahí un pequeño detalle que era esa mala posición de Sebastián Vettel dentro de su cajón de salida. Estaba, si bien detrás de la raya, estaba un poco ladeado, con lo cual tenía una rueda fuera de ese cuadradito que marca la posición, o bueno, el alerón que marca la... Que eso, al menos no sé vosotros, pero mínimo una aclaración. Es cierto que en el pasado hemos visto casi de todo, cosas por el estilo como la de Vettel hoy, Massa que en Bélgica pues es que no estaba incluso adelantado y no pasó nada. Hemos visto cosas raras, pero es que esto era, bueno, es que era la primera fila, o sea, y Sí, vías hemos que, visto incluso coches un poquito ladeados para ya apuntar hacia donde tenían que ir, ¿no? Desde la sí, zona sucia para ir hacia la zona más limpia de la pista. pero A, a mí es sí, que estas cosas son las que me hacen gracia, en el sentido de, para evitar este tipo de polémicas, el año pasado se inventan lo de la raya amarilla, ¿os acordáis, no? Lo de poner la rueda justo tal, y a las primeras de cambio, pues ellos mismos se saltan sus normas. Es decir, a mí no es que me parezca grave lo que hizo Vettel, y hasta me puede parecer bien que no lo hayan sancionado, pero es que estoy convencido de que va a haber sanciones por esto a lo largo de la temporada, porque siempre hacen igual. El criterio es cambiante. Y entonces, pues es dar lugar a a las polémicas de siempre. Entonces, sinceramente, o sea, si no le vas a hacer caso, no inventes cosas, no pongas la raya amarilla, no... bueno, realmente Y, este año, Juan, el criterio es no sancionar nada salvo que sea algo que clama al cielo, ¿no? Algo como, por ejemplo, que adelantes con safety car, que empistas a uno porque sí, porque no, hemos 2 carreras y ha habido choques entre pilotos y no ha pasado nada. Ni drive-through ni nada. Las máximas sanciones vale, que hemos pues tenido es porque
Hülkenberg cometió una locura y adelantó con safety car, convirtió en safety car y con lo que está, sabemos todos que no se puede hacer, vamos. Vale, a ver cuánto dura ese criterio. Claro. O sea, a ver si realmente las rayas amarillas esas van a estar de adorno toda la temporada o en algún momento se van a aplicar algún tipo de sanción por esto. Dice la línea amarilla, ahora no recuerdo. ¿Línea amarilla en el cuadro en cada donde están marcados, donde están pintados las casillas o las líneas en tal, hay una línea amarilla que marca donde tiene que colocarse pues la rueda delantera, la izquierda o la derecha en función de las dos columnas, digamos, ¿no? Que se van formando. Y entonces esa raya se la inventaron el año pasado para que estuviese muy claro, para que el piloto tuviese perfectamente claro dónde tenía que situar el monoplaza. Claro, ahí yo estuve, a raíz de esto estuve buscando el artículo en el reglamento. La verdad es que no encontré nada en concreto. Imagino que de ahí que a Vettel pues no le han dicho nada, y realmente en estos casos que hemos visto... No, pero en el pasado han sancionado a pilotos, ¿eh? Yo recuerdo... E incluso recordad que tenemos visto algún piloto que por los pelos, hasta no sé si Hamilton en una ocasión, dio marcha atrás para situarse correctamente. Dio marcha atrás y tal, no lo sancionaron, sí. Yo al máximo que esto ha sido porque te adelantas en la salida y tal. Que estés más situado, pues vuelva a dar otra vuelta y te resitúas y tal. Ahora mismo no recuerdo ahí, venga, tal... Sí, vale, recuerdo otras situaciones de hecho el año pasado con Japón, con Ricardo pasó igual, que el tío se puso 2 ruedas al otro lado de la línea. El caso es que hay un cajón dibujado y decía Horner, vamos a ver, esto se tiene que aclarar. ¿Tiene que estar el piloto dentro del cajón o solo cuenta la línea frontal? Las laterales no valen para nada, o sea... Porque aquí, vamos a ver, si Vettel se puede colocar aquí, ¿qué pasa? ¿Me puedo colocar como me salga de los... eso mientras esté sin... no me salte la línea frontal? O sea, imaginaos Mónaco, pues me sitúo con el coche así medio inclinado y tal, porque así salgo mejor. Claro, no te fastidies, si lo hacen todos, aquí todo es la selva, ¿no? Que aquí, como decías tú, no Juan... sé. Yo, a lo mejor el criterio es que si el coche se adelanta... Hombre, si el coche se adelanta a la salida, pues... Claro. No, ya no digo que se adelante a la salida, sino que que se ponga por delante de la línea... Hombre, top. Si está por delante de la entonces línea, a lo mejor sancionan tal... y si el desplazamiento es en horizontal, por así decirlo, pues que no vayan a sancionar. Pero bueno. Pero claro, ya digo, o sea, a mí tampoco creo que sea como para poner una sanción por este tipo de cosas, pero vaya. No, que pero para el aclarar, porque está claro que lo que intentaba Vettel era posicionarse en una zona de la parrilla donde los neumáticos tuvieran más grip. Eso está claro, y eso que tampoco supuso ahí una maravilla y supuso un cambio ahí de la leche, ¿no? Que yo creo que no le valió para nada, pero en otros casos puede suponer un cambio importante, ¿no? Imagínate, yo que sé, el que sale tercero sale excepcionalmente bien y como la línea entre el primero y el segundo se achica porque Vettel está muy para el otro lado, pues ya tiene que inventarse otra película, o sea, no sé. Yo creo que si hay un cajón dibujado ahí, donde cabe perfectamente el coche, pues métetelo ahí, ¿no? Pero bueno, una aclaración no estaría mal, ¿no? Y aquí lo de Vettel es que llamó la atención porque, claro, lo estás viendo directamente y dices, ¿qué pasa con Vettel aquí? Que está desplazado 1 metro casi. Muy llamativo, desde luego. Además es eso, o sea, es fácil, o sea, se ve, es muy claro. Entonces, bueno, como decís, la verdad es que ponen las normas, pero luego son bastante escasas las veces que las cumplen a la primera. Luego ya cuando pasa la segunda vez, porque como la primera lo han dejado ir, bueno, pues el segundo que lo intenta, bueno, es el que se lleva la reprimenda. Sí, porque ¿qué pasaría si la carrera siguiente, ¿vale? No lo hace un solo piloto. Imaginaros que lo hacen 7 pilotos. O lo hace uno. ¿No? Lo hace uno y no es Vettel.
No, no, Dice, pero... Vettel lo hizo en la pasada Sí. carrera, voy a hacerlo yo también. Claro, no, pero imagínate que sean 7, ¿eh? ¿Cómo quedaría ese dibujo de la parrilla de salida momento antes de que se ponga el semáforo en verde? No sé. No, y que estarían, de alguna forma se estaría estrechando la pista. Bueno, que quedaría más por un lado, pero a ver si me entendéis. No sé, todos Sí, esos sí, sí, sí. adelantamientos que vemos de coches que se meten unos entre los dos, pues no sé, yo entiendo que si están pintadas esas líneas es por algo, ¿no? Claro, Y sí, bueno, o sea, si hay Sí, ese sí. cajón ahí, pues básicamente una aclaración, ¿no? Porque yo creo que Vettel se conoce bastante bien el reglamento. Ya el año pasado aquí en China lo demostró adelantando en el carril previo a entrar en en- boxes. sí. Y si hizo esto, sabía que, vamos, que no le iba a caer nada, ¿no? De hecho, insisto, yo busqué ahí, no he encontrado algo específico que dijera los pilotos se tienen que situar entre las marcas estas. No he encontrado nada, que igual hay algo y me he perdido porque el reglamento ya sabéis que tiene chorrocientos mil movidas, ¿no? Pero yo no he encontrado nada, con lo cual imagino que específicamente pues no hay nada, con lo cual se sobreentiende igual que debe estar colocado ahí. Y claro, Vettel dijo, pues mira, pues esto como se sobreentiende aquí, el más listo yo. Que tampoco, insisto, yo tampoco marcó una diferencia en la salida, ¿no? Pero, ¿y si ya la llega a marcar? Sí, si llega a adelantar en la primera curva, ¿ahora qué hacemos? Sí, si llega a adelantar en primera curva Hamilton, habría que ver a Hamilton, ¿no? Pues sí, desde luego que sí, que habría que estar viendo un poco lo que habría pasado. Si os parece, bueno, empezamos con eso, con la salida. Comentábamos esa posición extraña de Vettel. Y cuando arrancó la carrera, pues un par de cosas que teníamos que ver. Era pues Dani Ricciardo, que tiraba bastante fuerte, Kimi Räikkönen que quedó un poco atrás, echar la vista también hacia el coche de Carlos Sainz, que si bien pues no arrancaba del todo correcto, sí que conseguía, bueno, pues iba un poquito más rápido que el resto de los rivales y se iba colocando bien por la parte de atrás. Eh, Comentar sobre todo, quizá el personaje ya no digo la salida, pero sí de la primera vuelta, Max Verstappen, que salía retrasado después de los problemas en la clasificación y que conseguía ponerse, si no recuerdo mal, en séptima posición, nada más acabar la primera vuelta y que la verdad es que yo creo que ya es uno de los alicientes de las últimas carreras de los 2 últimos años, que este piloto que veíamos llegar muy joven a la Fórmula 1 sí que está dando pues mucho que hablar para bien, pensando bueno pues en estas actuaciones magistrales que le están saliendo fantásticas o desde el punto de vista bueno de que a veces parece que le pueda faltar un poco de digamos así tacto de años al volante y que bueno pues a veces se mete en unas situaciones un poco complicadas, pero bueno, desde luego la salida de hoy, la carrera de hoy de Max Verstappen para recordar durante mucho tiempo. Teníamos, bueno, un safety car nada más empezar, un virtual safety car, por unos incidentes que hubo en la zona media de la parrilla y que aprovechaba Sebastian Vettel pues para intentar asustar a Hamilton y buscar una estrategia distinta y cambiaba pues ya directamente a ruedas de seco. Mercedes no reaccionaba, no se atrevía a hacer esa apuesta, igual que el equipo de Vettel, y se quedaba con los dos coches en pista, con intermedios. Kimi Räikkönen, el compañero de Vettel, quedaba también con intermedios, con lo cual Ferrari cubría dos posibles opciones para esta carrera. Y entonces estábamos ahí para ver un poco el qué podía pasar, ¿no? Teníamos la incógnita de, una vez que se fuese el safety car, cuál sería la velocidad de Vettel y cuál sería la de Hamilton. Y en el momento en el que se ha ido el coche de seguridad, el virtual safety car, hemos tenido pues otro golpe, en este caso de Giovinazzi, que ha quedado con el coche tirado en el medio de la recta de meta
y que ha provocado ahora sí un coche de seguridad real, de los de toda la vida, pasando a través del pit lane, porque, como digo, el coche de Giovinazzi quedaba en el medio de la recta, donde estaba ya la parrilla, posterior a la entrada y anterior a la salida del pit lane, y era ese el momento en el cual Mercedes sí que reaccionaba y decidían pues poner los neumáticos blandos. Un momento en el cual también nos ha sorprendido un poco que Vettel volvía a cambiar los neumáticos. Perdía así la ventaja, pero bueno, era una cosa extraña que hacía el equipo Ferrari. Después de unas cuantas vueltas rodando detrás del coche de seguridad, alrededor de la vuelta 7, se metía ya en el pit y veíamos pues relanzarse la carrera con ya un primer error de Valtteri Bottas, que como decíamos, bueno, pues parece que no acaba de cogerle el punto a este coche, que cometió un error, trompeaba y quedaba en la 12ª posición, con lo cual era solo Hamilton, el Mercedes que iba pues en cabeza. Detrás de él se habían situado Daniel Ricciardo y Max Verstappen con los Red Bull. Luego Raikkonen cuarto y Sebastián Vettel quinto con los dos Ferraris. Y ya por detrás venía Carlos Sainz, Fernando Alonso, Sergio Pérez, Kevin Magnussen y Daniel Kvyat en la zona de puntos. Veíamos como bueno, Max Verstappen presionaba a su compañero de equipo, conseguía pasar a Daniel Ricciardo, se colocaba en segunda posición y la pista, bueno, estaba en una situación complicada, estaba a medio secar, estaba deslizante, pero bueno, no estaba lo suficiente para que el Mercedes forzase y mantuviese la distancia con el piloto de Red Bull, con Max Verstappen, y veíamos como Max iba alcanzando a Hamilton. Le daba un poco de emoción ver qué podía pasar con este piloto que ya es su tercer año en la parrilla y que podía poner a todo un veterano campeón del mundo contra las cuerdas. Se iba quedando su compañero, Daniel Ricciardo, un poco descolgado y hacía un poco de tapón para los Ferrari. Y aquí veríamos también otra lucha interesante, mientras Kimi intentaba adelantar a Daniel Ricciardo sin ser capaz. Finalmente Vettel pues, adelantaba a su compañero de equipo, a Kimi Raikkonen, y posteriormente conseguía pasar a Daniel Ricciardo, que bueno, también tenía después a Kimi, que lo conseguía pasar, ¿no? Un adelantamiento que bueno, dejaba un poco descolgado al piloto de Red Bull, dejaba solo a su compañero, a Max Verstappen, en la lucha con Hamilton, y que parecía que Sebastián Vettel iba a ir hacia Max Verstappen e intentar darle caza. Kimi Raikkonen, como decíamos, bueno, también estaba haciendo una carrera un poco menos brillante y no era tanta amenaza pues para esos pilotos que estaban en cabeza. Veíamos también por detrás a Sainz, que iba haciendo una buena carrera, Bottas, que también venía un poco remontando. Veíamos a Fernando, que se mantenía en la zona de puntos. La verdad es que con ciertos problemas iba perdiendo alguna posición, pero bueno, estaba ahí, que después de todo lo que se ha visto durante el invierno era bastante esperanzador. Y bueno, pues teníamos a la carrera ya, digamos, más o menos situada y que, bueno, pues con el siguiente cambio de ruedas, por ejemplo, de Kimi Raikkonen, que intentaba estirar lo máximo posible, bueno, pues quedaba un poquito descolgado. Y bueno, la verdad es que la carrera la tenía bien metida en el bolsillo Hamilton. Si bien luego Max Verstappen, bueno, pues tenía problemas y era Vettel el que se ponía en esa segunda posición, muy cerca de Lewis Hamilton, pero siempre a la misma distancia de tiempo. La verdad es que Hamilton ha ido como un reloj y aunque Vettel pues, ha presionado un poco, pues no ha habido forma. Verstappen con los cambios de neumáticos salía detrás de su compañero de equipo, pero a 3 vueltas del final conseguía adelantarlo, conseguía llegar a él y digamos meterle en problemas y que bueno, pues en la última vuelta conseguía adelantarlo, no a 3, sino que bueno, estuvieron ahí un par de vueltas luchando y Kimi Räikkönen entraba en quinta posición por detrás de ellos, luego seguido de Bottas, de Carlos Sainz, que llegaba séptimo, de Kevin Magnussen en octavo, de Sergio Pérez noveno y de Esteban Ocon, que quedaba en 10ª posición.
Finalizaban la carrera después de esto, si fuera de los puntos, Grosjean, Hülkenberg, Palmer, Massa y Ericsson. Y bueno, pues Alonso tenía que abandonar a falta de unas cuantas vueltas, Kvyat, Van Dorn, Giovanazzi, que tenía el accidente, y de Stroll. La verdad es que una carrera en la que bueno, pues hemos perdido 5 coches de los 20 que empezaban en la carrera y que bueno, pues ha tenido ciertos puntos de emoción. Habría que destacar eso, pues la actuación para mí de Max Verstappen y bueno, el control que ha tenido Lewis Hamilton, a pesar de que las cosas no le han ido de cara en esa, o podían no haberle ido de cara con la estrategia que tomó en el primer Virtual Safety Car y que bueno, pues finalmente no le ha pasado factura. Sí, sí. Lamentablemente, pues por todo este lío de intermedios, que Virtual Safety Car, todo esto, nos ha privado de ver un duelo directo como vimos en Australia entre Vettel y Hamilton, ¿no? En Australia pues lo ganó Vettel y aquí pues no lo acabamos de ver, ¿no? Porque Vettel se enfrascó pues debido a lo que pasó con el safety car después del virtual, tuvo que recuperar, se vio enfrascado detrás de Raikkonen, que esa es otra, ¿no? Que yo la verdad es que por un lado Raikkonen, tío, estás viendo que te está costando adelantar a Ricardo, que tienes problemas, que no tienes potencia, no sé qué comentaba, tienes detrás a Vettel, tío, a ver, piensa como equipo, ¿no? Vamos a ver, deja pasar a Vettel. Aparte, ya sabemos que a Raikkonen le cuesta adelantar, ¿no? O sea, tiene que ser un adelantamiento clarísimo para que el tío Yo ahí no adelante. estoy de acuerdo contigo, perdona que te corte. Vale, déjame O sea, acabar y... No, pero simplemente Dime. Raikkonen no es el que tiene que dejar pasar a Vettel. Es Ferrari el que le tiene que decir, Raikkonen, deja pasar a Vettel. Bueno, es que iba a eso. O sea, primero, o sea, Raikkonen debe tener, que no la tiene, una mente más global de lo que está pasando ahí. Y por otra parte, si Raikkonen no lo ve, que sea Ferrari el que le diga, oye, chaval, apártate, deja a Vettel, que lo intente él, y si no lo intenta, ya es imposible y no sé qué, pues mira, ya que te devuelva la posición o que quieras, ¿no? Pero es que Kimi es que ni lo intentaba. Llegó Verstappen, zasca, adelantó. Es cierto que no lo sabemos, pero seguramente a Ricardo le dijeron no pongas muchas trabas, que normal, es lo que hay que hacer, ¿no? Mira, Verstappen iba en viento en popa, ¿no? Y Vettel consigue adelantar, no sin dificultad, a Raikkonen y va y a un adelantamiento guapo de la carrera, consigue adelantar a rueda contra rueda, consigue adelantar, no sé, a las primeras, no sé si fue a las primeras de cambio, pero si no a la segunda, a Ricardo. Y Vettel no estuvo más cerca de Hamilton en gran parte porque estuvo ahí, no sé, rezando para que, oye, a ver, ¿qué pasa con Kimi, no? O sea, no tiene el ritmo, porque no tiene el ritmo, no tiene el ritmo para ni plantarle cara a un Bottas, que Bottas no estuvo inspirado, tuvo ese, bueno, un error garrafal de hacer un trompo en procedimiento de safety car, y eso, bueno, este año es chunquísimo adelantar, pues imaginaos, ¿no? O sea, apaga y vámonos, ahí se le acabó la carrera. Es cierto que después de hacer el safety car, o sea, después de hacer el trompo, entrar el safety car en box y tal, le costó coger el ritmillo con los blandos, le costó unas cuantas vueltas y hasta que la pista estuvo claramente en seco, Bottas no empezó a rodar en tiempos comparativos como lo que estaba rodando Hamilton, Vettel y Verstappen en la cabeza, ¿no? Por eso en gran medida a Bottas le costó, bueno, hasta final de carrera no consiguió adelantar a Sainz, a Alonso y todo esto porque creo que perdió bastante confianza después de hacer el rollo del trompo. Pero volviendo a Raikkonen, vamos, que no sé si Vettel hubiera podido aspirar a la victoria, no lo sé, pero vamos, es que clama al cielo. Y después ves que además estaba Marchionne, el manda más de Ferrari, estaba presente en China ahí, y dice que, claro, le mandó el recadito a Raikkonen, evidentemente. Pero lo que no entiendo de Marchionne es que en las mismas declaraciones donde le manda el recadito a Raikkonen dice, bueno, es que a estas alturas de campeonato pues tampoco sería normal decirle a Kimi que dejara paso a Vettel, pero vamos a ver, ¿cómo no es normal? O
sea... Sí, pero yo creo que ahí le está diciendo que a estas alturas, pero que como dentro de 2 carreras sigan este plan... El inventor de las órdenes de equipo es Ferrari. Pero es que eso es que se ve a leguas que, vale, Kimi igual a algún punto de la temporada tiene un gran premio que se sale y no discuto que hasta logre victorias y lo que quieras, pero a lo largo de toda la temporada, Vettel, aun con el desastre de la temporada pasada, este año Vettel está enchufado, ¿no? Ostras, tío, apártate o deja sitio a tu compañero. Mira, es que yo creo que Raikkonen a estas alturas está estirando su vida como piloto por su experiencia. O sea, está tirando de experiencia. Porque yo creo que hambre ya no tiene ninguna. ¿Vale? O sea que, y como cualidades las ha tenido, pero las ha tenido justitas. Sí, un piloto rápido, pero bueno, un piloto rápido de ahí ya lo hemos discutido muchas veces. Pero que siempre ha estado en equipos punteros. Y entonces este chico, pues, ¿yo qué quiere que te diga? Es que de esto es que lo hablamos año tras año. Lo que yo no entiendo es cómo consiguen, con la de dinero que te juegas en estos equipos, ¿por qué siguen confiando y renovando? Claro, Vamos, lo único que funciona con Raikkonen es el bonus por resultados. Que es lo que pasó en Lotus, que tenía bonos por resultados y claro, el tío, resultado, claro, así endeudó a Lotus, ¿no? Pero claro, aquí en Ferrari le pagan no sé cuánto, un 800.000 y lo tiene asegurado y el tío pues... Oye, que no me retiro, ¿eh? Tenía pensado retirarme, pero no me retiro. Hasta que Ferrari me diga, pírate, yo aquí voy a seguir plantado, ¿no? No, y además renovó renovó el año pasado, ¿no? Sí, por este año, claro. O sea, Claro. a por un año, ¿no? Sí, a priori sí. Pues, Claro, o sea, es que aquí, yo sinceramente, o sea, la culpa es de Ferrari. Es de Ferrari, claro. O Claro, sea, pero de sí. todo. Sí, O sea, y es que decías antes, en la primera carrera, o sea, por las declaraciones de Marchionni, en la primera carrera, en Australia, a Carlos Sainz, que le sopló la oreja todo lo que le dio la gana a Kvyat, pues hace 15 días le dijeron, deja pasar a Kvyat. Claro, sí. Porque al equipo le convenía en aquel momento. Entonces, si las órdenes de equipo están permitidas y todo el mundo lo ve clarísimo, yo no entiendo estas políticas de Ferrari a veces. Sí, la verdad es que es incomprensible y al final seguro que Vettel lo iba a tener difícil porque tampoco vimos a Hamilton dándolo todo y apretando 100%, ¿no? Pero lo tendría muy difícil. Pero claro, si encima te ponen otro obstáculo para llegar a Hamilton, es tu propio compañero de equipo, pues oye, mira, pues chao, no me ayudéis, no me ayudéis. Mejor es que no yo me creo ayudéis. yo creo que el gran protector de Raikkonen en estos años ha sido Ferrari y Vettel. a Rivabene. Y yo creo que le cuesta trabajo tomar decisiones como esa con respecto a Kimi. Hombre, es tendencia, ¿no? Ya lo vimos con Massa, ahora lo estamos viendo con Raikkonen y casi que se tienen que retirar ellos más que echarlos Ferrari. O sea, imagino que Ferrari también tendrá, ¿y a quién metemos? Que siempre está en esa duda de, vale, si echamos aquí o echamos o no lo renovamos, como lo queréis decir, y a quién metemos, ¿no? Y nunca se arriesgan y estamos en estas papas, ¿no? O sea, en fin, excepto que Vettel, que se lleva muy bien con Kimi, pues es como el caso Hamilton ahora Bottas, ¿no? Que claro, Hamilton le dice, oye, Alonso en 2018, no veréis a Alonso en 2018 aquí. El dúo Hamilton-Bottas funciona demasiado bien. No, o sea que quitaros esa idea de la cabeza. Y claro, ostras, si echar aquí me supone molestar, entre comillas, a Vettel y no sé, al final es que imagino Pues que... que pongan al Giovanacci, tío. O sea, a ver si me entiendes. O sea, joder, dale la oportunidad a alguien. O meta a Hülkenberg. ¿Cuántos tiempos estuvimos deseando? Ahora ya no, pero claro, a ver si me entiendes. Sí, es un momento... O sea, si no quieres poner a alguien que realmente le ponga las cosas difíciles a Vettel,
pues mete a alguien para irlo rodando y que tenga una proyección de futuro. No sé, pero es que ahí siguen con Raikkonen. O sea, No, Raikkonen ya lo hizo fantástico mientras estaba Alonso allí. pero Pues no lo le, renuevan, en fin. Que siga no, Raikkonen en Ferrari es que es... Bueno, pero no le demos más vueltas. O sea, ya sabemos por qué está Raikkonen. Sabemos por qué hay equipos que tienen una política que prefieren tener a un piloto del top, del primer nivel, para que su piloto top pues no se sienta acosado, amenazado constantemente. Muy bien, de acuerdo, si hasta ahí podemos estar de acuerdo de que con la renovación de Kimi. Pero bueno, llega este momento en la primera curva. Están tardando en decírselo. Kimi, que te quites. O sea, que te quites. Así de claro. Que, claro, que a Kimi nos pusieron a Kimi bastante rato por la radio, que también que lo que decía por la radio, como siempre Kimi por la radio, para comer aparte, ¿no? No nos pusieron la radio para Vettel. Yo creo que ahí Ferrari ha llegado a un acuerdo. Oye, con Vettel no pongáis la radio nunca más, ¿no? Después de lo que ha pasado la temporada pasada, no la pongáis. Pero imagino que Vettel en algún momento dado habrá dicho, oye, chicos, decir algo a Kimi, ¿no? O sea, que casi que me tengo que, vamos, pelear con él para poder adelantarlo, ¿no? O sea, en fin. No, sí, sí, es que se puso a mí, se puso a hacer la goma. a mí es que lo que me fastidia es que muy probablemente hubiéramos tenido una pelea de verdad por el primer puesto. Y no sé, me voy con la sensación esa, ¿no? De que Hamilton tuvo una carrera de lo más sencillota Sí, y muy fácil. en vez de eso, de haber tenido la emoción, pues nos la han birlado. Y todo por no dar una orden de equipo que estaba más que justificada. Pero bueno, allá ellos. Ujú. Sí, sí, es que Kimi se retrata, o sea, ahora, a día de hoy el Red Bull está a un segundo y medio, una cosa así, de él. Eso al menos es lo que marca Vettel, ¿no? Mm. Y aquí es que Verstappen, que salía 17, te ha adelantado, o sea, ha quedado por delante tuya Raikkonen, y si te despistas un poco, hasta Bottas, y en un momento de la carrera, hasta Sainz te estaba dando caza. O sea, que Sainz también estaba dando un poco caza al Red Bull, no por los pelos, pero se estaba acercando. No es cierto que al final después nada, pero en fin, yo creo que Kimi, bueno, no lo digo yo, lo dice el que dirige el Tinglao o Marchione, que hoy parece que Kimi estaba a otras cosas, ¿no? Textualmente ha dicho eso, ¿no? Y claro, aquí arriba Bene tendrá que darle el toque o yo qué sé, es que al final, ¿cómo le das el toque a este tío, no? O sea, al final, en fin. Si por un oído le entra y otro le sale. Sí, sí, exactamente, ¿no? Venga, cambiemos de palo que llevamos casi una hora. Eh, evidentemente los Red Bull no les falta. Yo sigo confiando en los Red Bull, en su evolución a lo largo de la temporada y en algún momento van a estar ahí. Es cierto que ahora no están, pero bueno, aprovechan sus oportunidades, que no es poco, ¿no? Verstappen ha aprovechado su oportunidad. eh, y Ricardo, bueno, estuvo en su papel, tampoco el Red Bull da a día de hoy lo que da, ¿no? Verstappen, como siempre, maravillando, adelantando a cuchillo a las primeras de cambio. Y eso puede marcar la diferencia en esta Fórmula 1, marca la diferencia. En cuanto puedo, tasca, te la meto. Y estamos viendo que cuesta bastante adelantar y eso marca. Verstappen ahí tiene un plus sobre casi todos los pilotos de la parrilla, ¿no? Y bueno, pues hoy ha salido, bueno, el piloto del día yo creo que se lo ha ganado hoy. Otros días, pues se lo daban casi por decreto, ¿no? Pero hoy... Sí, hoy ha habido varias veces en que ha habido pilotos que han podido tener la oportunidad de tirar el coche al vértice y no se han atrevido. Ujú. Y eso lo ha hecho hoy Verstappen de una manera soberbia, vamos. Ujú. Así que hoy se ha ganado el pan. Yo estoy un poco defraudado con Ricciardo. O sea, el papel de Ricciardo hoy, no sé si
si tenía algún problema o qué, pero no lo he visto. No me ha gustado que le gane la partida, porque además le ha ganado la partida 2 veces Verstappen. Primero al adelantarle la primera vez y luego al complicarle la vida cuando parecía que venía con mejores tiempos al final de la carrera en Ricciardo. Y es que no ha podido, ¿eh? Es que Sí, tuvo una oportunidad y no la aprovechó. es cierto bueno, Ricardo entra después de Verstappen, pero ese juego de Ricardo era usado, que iba seguramente usado de pocas vueltas. Eso quería hablar contigo, porque no entiendo muy bien que entre después de Verstappen, porque hace el cambio después de Verstappen y ponga otro juego de neumático, un super blando usado y todavía le quedaba un blando. Un blando nuevo, un blando sí. nuevo, que la diferencia tampoco es tanta y la podía haber amortizado yo creo que mucho mejor que otro super blando usado. Yo creo que ahí ha podido marcar la diferencia. Igual que tampoco entiendo que, por ejemplo, que Pérez haya usado 3 super blandos usados en la carrera. O sea, sí, son estas cosas que... En el caso de Red Bull, en Australia también Verstappen fue a lo super blando y yo empiezo a pensar que el Red Bull funciona mejor con los compuestos más blandos, que los compuestos más duros le cuesta, ¿no? Y bueno, tenían esa visión, tío. Sí. Pero era el final de carrera. Sí, pero... Quiero decir, el blando se podía haber comportado un poquito mejor que el blando al principio de carrera. Y era nuevo. O sea, que yo estas cosas, a mí, o creo que verdaderamente es que no tengo ni puñetera idea, o hay cosas que se me escapan y no me explican, porque yo no lo entiendo. No sé. Porque además no tiene nada que perder. Haces el cambio segundo, vas detrás de Verstappen, no sé. Si no te la juegas, no pones un blando que tienes nuevo para lo que te queda, que me parece que le quedaban 15 vueltas o 16 vueltas. Pero, no sé, es que no... Yo creo que si es que están evitando coger el blando, pues yo creo que tienen un problema. Porque yo creo que en otros equipos la diferencia entre el blando y el super blando no es tanta. Sí, podía coger ahí... Bueno, mira a Hamilton, que entra incluso después de Ricardo y pone un blando. Un blando, ¿no? Bueno, a veces ves cosas, por ejemplo, decías tú Pérez, 3 super blandos usados, creo que Pérez tenía un blando nuevo, ¿no? Sí. Y bueno, en fin, pero estas cosas que dices, igual la temperatura, cómo funciona su monoplaza, le iría mejor, no sé, en fin. Es como, por ejemplo, en Australia vimos que tanto Hamilton como Vettel apostaron por el amarillo y cuando parecía de sentido común era mejor poner el rojo, ¿no? Y en cambio pues pusieron el blanco. No sé, esto al final cada coche y tal, pero por la vista de lo que pasa en Australia, aquí parece que el Red Bull va mejor con la gama más blanda pero es que además yo creo que verdaderamente este año los equipos no tienen ni puta idea del comportamiento de los neumáticos. Porque te lo digo porque ha habido varias conversaciones que han pinchado de diferentes equipos preguntando a mitad de carrera si con esos neumáticos pensaban llegar al final. Bueno, es cierto que eso influye que el viernes no rodaron y que todo eso, ¿no? Que no rodar y tal no estaban claras, ¿no? Pero sí, o sea... Sí, había equipos que iban a mitad de carrera con el blando y preguntando si con eso iban a llegar, pero es que también había, como por ejemplo, creo que fue, no sé si Verstappen, que también preguntó que si tiraban hasta el final o no, y llevaba blando, súper blando. O sea, es que, Dios, no, sí, bueno. se me escapa, vamos. Sí, por ejemplo, aquí el medio no lo vimos para nada.
O sea, es que ni lo probaron. Yo no recuerdo ver a ningún piloto que ni que lo probó, ¿no? Y con el medio seguro que podían hacer la carrera entera, vamos. Porque... Bueno, Ericsson por lo visto ha hecho la carrera entera quitando las dos sí, primeras cierto. vueltas. Cierto. Ericsson hizo, salvando eso del intermedio, digamos, hizo toda la carrera con uno. O sea, posible era. Otra cosa que Ericsson, Sí, pero a qué ritmo y estas cosas, ¿no? claro, así le fue. Yo Claro. me acuerdo, era gracioso porque estaba siguiendo también con la aplicación de oficial, ¿no? Los tiempos, y a cada rato te salía el anuncio: bandera azul para Ericsson, bandera azul para Ericsson, bandera azul para Ericsson. Claro, sí. Era un desfase. Claro, es que incluso Ericsson no llegó a hacer toda la carrera, porque fue doblado. ¿Cuántas veces fue doblado Ericsson? Bueno, una Pues, vez, o sea, solo hizo 55 de las 56, al final no fueron tantas, ¿no? Pero sí, o sea, por ejemplo, Massa, que fue un desastre para los Williams, al Stroll se tocó con, o Pérez se tocó con él y fuera de carrera, y después Massa, pues 4 gotas sí y que esa es adiós, otra, que no mundial. lo hemos hablado, y un poco lo que decías antes, están mucho más permisivos este año. A mí me da la sensación de que el toque de Pérez con Lance Stroll, que a fin de cuentas Lance Stroll tuvo que abandonar, el año pasado hubiera tenido repercusiones. Sí, sí, por eso te digo que antes de empezar esta temporada llegaron a ese acuerdo de ser más, salvo que sea algo que clama el cielo, que sea clarísimo, no van a sancionarlo. Y de hecho la norma esta de no moverte en frenado del año pasado, propiciada por Verstappen, eso ya lo han quitado. O sea que en teoría ahora te podrías mover en frenado para Pero tal. otra cosa que tampoco me cabe en cabeza es que a Vettel, en el segundo tramo, prefieren ponerle un juego de neumático un blando usado, teniendo un super blando usado para el final. Y sin embargo a Raikkonen sí se lo ponen. Sí, yo ya te digo que a mí lo de los neumáticos ya, el año pasado ya me era casi imposible seguirlo, pero yo este año no entiendo nada, es que no entiendo nada, vamos. No, desde luego la Fórmula 1 ha cogido en los últimos años una dirección en la cual, entre tema de neumáticos, cosas que no vemos, cosas que no oímos, cosas que las decisiones extrañas que toman los comisarios o que no toman, la verdad es que nos tienen bastante perdidos. Antes un tema era así o de la otra manera, pero era siempre igual. Ahora, pues, como decimos, ¿no? Esto el año pasado sí lo habrían sancionado, esto no. También lo que decís de los neumáticos, que da la impresión de que los equipos no saben, pues que desde luego los que no sabemos somos nosotros. No, esto se ha vuelto pues una especie de magia por la cual los coches pues a veces van más rápidos o a veces van más lentos. Y eso pues a veces hace que pierda un poco la emoción en la Fórmula 1. O sea, no sabes lo que pasa, no sabes por qué pasa, que si está ahorrando gasolina, que si no la está ahorrando gasolina, que si el coche no corre, que si el coche quieren que no corra para que no consuma por encima de los límites. La verdad es que la carrera en esos sentidos a veces pues se complica bastante más de lo que debería ser en lo que es, ¿no? O sea, un deporte en el cual tú lo que quieres ver es que los coches peleen entre ellos, no que los coches, las normas, los comisarios, todo esté pues funcionando por detrás sin que tú puedas enterarte de qué demonios está pasando. Bueno, y Bueno, eso es. Sí, di, Juan. No, iba a decir que aún quedan bastantes cosas de las que hablar y que le fuéramos metiendo caña, porque, por ejemplo, para mí, de 10 la carrera también. Si la de Verstappen fue buena, para mí la de Carlos Sainz también se arriesgó ahí al principio, era una apuesta y le salió perfecta, o sea que Sí, la de lástima 10 es su carrera. del safety car ocasionado Sí. por Giovinazzi, que si no, pues aún sería
mejor Sí. de lo que fue realmente, ¿no? Porque- Quizá hubiéramos visto un Toro Rosso por delante de un Ferrari o de un Sí, Mercedes. sí, o sea, sí, de no meterse de no salir safety car seguramente hubiéramos podido ver a Carlos Sainz segundo, una cosa así. Es cierto que él, evidentemente, al poner el superbando de entrada, pues sacrifica toda la salida, comete un trompo, se toca contra el muro, y eso ocasiona que, por ejemplo, Vettel saliera por delante de él cuando entra en box y tal, pero se arriesgó, el único de la parrilla que se arriesgó cuando, por ejemplo, algún McLaren se podía haber arriesgado, algún Sauber, no sé. Digo, o sea, estos equipos que están perdidos para siempre, pues arriesgate, al menos uno de los pilotos, no digo los dos, pero al menos uno de ellos, arriesgalo, ¿no? Y la verdad, salvo Palmer que se metió en boxes a último momento para también cambiar, el resto salieron con lo normal en esas situación, pero bueno, le salió bien a Carlos, remontó unas posiciones de entrada, después se mantuvo con un buen ritmo durante la carrera, evidentemente que después Bottas y tal lo pasó, pero como decía antes, en un momento de la carrera hasta estuvo acercándose al propio Ricardo y Ferrari, y bueno, pues a día de hoy el Toro Rosso da para esto, o sea, Mercedes, Ferrari, Red Bull y después Toro Rosso. Bueno, la Virgen que se le apareció a Mercedes con el safety car de verdad, eso ya más o menos lo comentamos un poquito al principio, pero bueno. Sí, Mercedes ahí... eso lo compensó a Bottas. Sí. A mí también otras cosas así que me llamaron la atención. Bueno, el carrerón también de Fernando, hasta que el coche dijo basta. Realmente, yo después decía, bueno, esto es una carrera para 9 escuderías y unos test más para McLaren. Sí, es que realmente. son unos test. Que, a ver, Ya. no sé vosotros, da buena sensación que es que no sabes hasta qué punto es Fernando el que posiciona el coche, ¿no? O sea, porque ves a Van Dorn y Van Dorn, pues, entre que no Sí, acaba y le tal. sacó medio segundo, está claro, por eso digo carrerón de Alonso. A ver, el coche parece que en cuanto arreglen tres cositas puede dar la batalla, ¿no? Parece, pero ¿hasta qué punto a día de hoy? Claro, Alonso está diciendo que son 2 milagros, pues hacer 18 o 19 milagros es imposible. Algún momento va a decir basta, o sea, no puede estar ahí empujando como un animal, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que... No, por lo visto lo que canta son las simulaciones de carrera que hace el equipo antes de empezar y que por lo visto a Alonso le daban para finalizar la carrera, si todo iba bien, en el puesto 19-18 Y el y tío claro, estaba séptimo, octavo, ¿no? claro, entonces es que cuando tienen que flipar, es que yo veo lógico que tienen que flipar con él porque se tiene que cargar las estadísticas día a día, o sea, es que en una vale, pero constantemente es que no se explica de dónde se sacan una salida, en una se saca una salida impresionante, de otra se va sacando que se sube por todos los pianos y al final... Sí, y tú ves el vuelta a vuelta, lo mismo pasó en Australia aquí, y ves como los que están por delante de Alonso, evidentemente, ruedan más rápido de Alonso, y los que inmediatamente van detrás de Alonso, ruedan también más rápido de Alonso, pero inexplicablemente Alonso va por delante de estos, o sea, te dices, ¿cómo lo hace? No se sabe, pero el caso es que los que venían por detrás, ahora exactamente el piloto, pues no te sabría decir cuáles eran, ¿no? Pérez estuvo bastante Pérez y rato, tal. En Magnussen... Australia fue Ocon y Hulkenberg y todos estos, pero Pérez y tal estaban rodando más rápido que Alonso y se estaban acercando y en zona de DRS y tal, y inexplicablemente pues Alonso se mantenía, ¿no? Es cierto que después vino Bottas y todo esto, ¿no? Y tuvo su problema, pero dices, ostras, tú ves Que el esa es vuelta a otra. vuelta. Las declaraciones de Fernando, no sé si las escuchasteis, diciendo que le Bueno, parecía surrealista el estarle aguantando a Bottas 2 vueltas, lo que dice bien poco en favor de Bottas. sí, eso y desde luego
el palito típico a McLaren, porque, bueno, le sacan el tema de que, bueno, ha fallado algo que no es el motor y, bueno, no ha fallado el motor. Y dice, bueno, no ha fallado el motor, pero esto viene de que solo pudimos rodar 7 vueltas en Sí. los entrenamientos. Sí, esto se decía esta mañana ya en el grupo de Telegram, que por cierto un recuerdo a todos los que forman el grupo de Telegram, porque igual que decía esto, también decía en el grupo que McLaren estaba haciendo lo que lleva 3 años haciendo, ¿no? Que las primeras carreras son sus test. Así que eh, yo agradezco a toda la gente del grupo de Telegram porque cada vez sus comentarios son más certeros y las carreras son súper divertidas verlas con ellos. Mm. Sí, incluso por la radio también, ¿no? O sea, le dicen que Carlos Sainz está siendo el más rápido y dice, pues si Carlos Sainz está siendo más rápido, pues si yo soy el más rápido en las curvas, ¿no? Otro mensaje, oye, que en las rectas voy... De hecho, tú vas a ver el speed trap, ¿no? La trampa de velocidad y casi hay 30 kilómetros de hora de diferencia entre el más rápido, que en este caso creo que fue un Haas, y el coche de Alonso, ¿no? Y en Australia no llegó, el speed trap no llegó ni a superar a Alonso ni los 300, ¿no? O sea que aquí tuvo suerte porque a priori parecía que iba a tener que estar ahorrando toda la vida, pero bueno, con esas vueltas de intermedios, safety car y tal, le permitió salvar un poquito más esa papeleta del ahorro de combustible. Pero Emma, Emma, ¿se sabe cuándo está prevista el primer upgrade del motor Honda? España, ¿no? España, Canadá, una cosa así. Hablaban de después de España, que no llegaba para España. Bueno, por lo visto hoy es que no he conseguido saber el nombre del responsable de McLaren que fue entrevistado hoy por la presentadora de Movistar y estaba hablando sobre Zak Fernando Brown. Alonso. Zak Brown, exacto. Bueno, ese es el Y- manda más a día de hoy. y bueno, y le estuvo diciendo que ya habían tenido pequeñas conversaciones sobre el futuro de Alonso para el año que viene y que habían tenido un pacto hecho hasta mitad de temporada, ¿no era? ¿Tú lo escuchaste también, Mo? Sí, que Sí. empezaron a hablar de la renovación En verano. En verano, ¿no? En verano, eso es. Está en Y- YouTube, ¿eh? Ese trocito lo podéis ver en YouTube. Que yo Vamos, vi lo ahí. que en otros medios han traducido de te doy 3 meses de pa' que espabiles. Exacto, sí. Vamos, que lo tienen bastante claro. Evidentemente, sin Alonso McLaren ahora mismo sería un desierto. Que Van Dorn prometía mucho y tal, pero claro, Van Dorn no tiene la experiencia, le falta mucho aún. Y sin Alonso McLaren ahora mismo sería Y Van Dorn también, la verdad, las dos carreras, en esta no sé en qué vuelta abandonó, pero es que no llegó a la 20. sí, la verdad es que bueno. Entre No los que llegó a llegamos cambiar de allá. neumáticos, o sea, bueno, cambió simplemente los de lluvia, ¿no? Pero Es que además el papel que está haciendo Alonso sin poder adelantar a nadie, es que no puede adelantar a nadie. O sea, es que Sí, en la salida, quitando la salida, porque al principio no todos los coches no desarrollan el máximo potencial, van ahí en grupo y al final el más espabilado, el que ve el hueco, el que aguanta, que ahí Fernando Alonso es el mejor, pero luego ya en el resto de la carrera todo lo que haga se tiene que ver supeditado o bien a estrategia o aguantar el ritmo, intentar que no te adelanten, porque o sea, la opción adelantar a alguien que está delante tuya o sea, eso es impensable. yo estuve, o sea, siguiendo, ya digo, los tiempos, decía yo, bueno, ¿y será capaz de aguantar toda la carrera entrando en los puntos? Y según mis cálculos, como mínimo pillaba uno. Sí, hombre, sí, Porque estaba. el Mira, tercero, o sea, cuando iba octavo, el tercero por detrás de él le sacaba más de un minuto. sí, bueno, Magnussen sea- lo tenía a Magnussen lo tenía 20 segundos.
Ya, pero bueno, 20 segundos, perdiendo un segundo por vuelta, como podría llegar a suceder y tal. Hombre, Pues pero ya a partir de 3/4 de carrera no pierde, no creo que llegara a perder eso. Pero... No sé, pero bueno, yo por eso decía como mínimo uno. O sea, pero es que el tercero que tenía detrás, o sea, el que le podría quitar la 10ª plaza, lo tenía más de un minuto. Más o menos en el momento en que tuvo que abandonar. Ujú. O sea que fue una auténtica lástima. Y luego, por otro lado, no sé qué opináis vosotros por ir ya también acabando, que llevamos mucho tiempo, pero para mí también una decepción los Williams y, si me apuráis, todos excepto el Toro Rosso. Hombre, sí, también los Renault Porque- y Hülkenberg adelantar con Virtual Safety Car, hizo buena clasificación, pero a partir de ahí, adiós, muy buenas. Me esperaba más de Haas también. Bueno, Bueno, Magnussen, Haas está bastante bien. O sea, Grosjean. Bueno, yo creo que Sí, Grosjean pero ha hecho... detrás de McLaren, detrás de Alonso, hasta que abandonó. No quiero que se me olvide resaltar el adelantamiento espectacular de Grosjean a Massa en la primera curva por el exterior, que ha sido al final, ha, sí. ha sido de humillación para Massa. La verdad es Ostras, que no me acuerdo de ese Massa, adelantamiento. sí, fue justo al final en plano aéreo, ¿no? Con el helicóptero y muy bonito, aparte por el propio plano, ¿no? Ves a Massa que iba con, bueno, iba ya, no sé, Iba como fue, como iba fuera. como iba, iba pues dar las gracias y Grosjean con su blando nuevo, todo enchufado y tal, pues por fuera en la primera curva lo adelantó, ¿no? Muy guay, ¿no? La verdad. Evidentemente ahí había una diferencia de velocidad abismal porque adelantar por fuera en esa curva ya os puedo decir que no es fácil, ¿eh? O sea, Sí, pero es chungo. ese adelantamiento, ni con esos neumáticos, ni con eso nada, ni se lo hace Alonso, ni se lo hace a Verstappen, ni se lo hace a Vettel. Esta gente hace la pista ancha y lo adelantará a la salida o a la entrada de la curva, pero a mitad de una curva de 360 grados no te hace la pirula que le ha hecho Grosjean a Massa. Vamos. Que por otro lado hubo bastantes adelantamientos fuera de la zona fuera de las dos zonas de DRS, ¿no? Sí, es que no se os hizo cortísima la zona de DRS de la recta larga, aun diciendo que esto lo iban a ampliar. Bueno, al final Porque no lo ampliaron, ¿no? no lo ampliaron, pero Al es final que no a lo mí, ampliaron. es que yo no, Pero igual lo reto. por adelantamiento de DRS, a mí me ha parecido que en toda la carrera he podido ver 2 adelantamientos, ¿no? Sí, sí, de hecho hemos visto más en qué curva, ahora no sé qué curva es, ¿no? Porque Las con, 6, dice. con la esta de caracol a saber cuántas cuentas tal, ¿no? Pero en la curva donde adelantó Vettel o sea, Verstappen al Ricardo, La curva 6. Vettel a Raikkonen, pues esa ha habido más adelante. Esa y a continuación de esa, ¿no? Porque a continuación de esa fue también donde Vettel adelantó a Ricardo, o sea, bueno. Que está Y bien, Bottas ¿no? O también. sea, está bien que adelante en otra zona que no sea el DRS. Bueno, está bien. Es difícil adelantar porque lo hemos visto a ver que es difícil adelantar, ¿no? Sí, no, si lo hablamos la semana pasada. Ahora hay que echar un poquito de testiculina, tirarse y ver cómo vas a salir. O sea, no la tienes toda contigo. Entonces, Pues claro, si eres valiente y lo haces, pues te saldrá bien. estoy viendo ahora el adelantamiento. No sé, debía de estar despistado que me lo perdí. Pero es que Massa parece que va a la pata coja, en la curva. O sea, Nada, parece que Massa en ese momento estaba sintonizando una cadena de radio, de sí, música. sí. No, Estaba Massa otra cosa. aquí ha desaparecido, ¿no? En Australia la verdad que estuvo bien, pero aquí en cuanto cayeron 2 gotas, desconexión total y vamos. Bueno, En fin. Si os parece, lo que podemos hacer es, bueno, recordad cómo ha quedado la clasificación y meternos ya con lo que ha sido el Gran Premio de Bahrein, o lo que va a ser el Gran Premio de Bahrein, perdón.
Vale, pues con esta carrera, en cuanto a pilotos, tenemos a Sebastian Vettel y a Lewis Hamilton en primera y segunda posición, empatados a puntos, 43 tiene cada piloto. Tercero es Max Verstappen con 25, cuarto es Valtteri Bottas con 23, Kimi Räikkönen tiene 22, es quinto clasificado, sexto es Daniel Ricciardo con 12 puntos, séptimo es Carlos Sainz con 10 puntitos, octavo Felipe Massa con 8, Sergio Pérez es noveno con 8, Kevin Magnussen es décimo con 4, Daniel Kvyat un décimo con 2 puntos y el último en puntuar es Esteban Ocon también con 2 puntos. Faltan por puntuar Nico Hülkenberg, Romain Grosjean, Antonio Giovinazzi, Stefan Van Dorn, Jolyon Palmer, Marcus Ericsson y Fernando Alonso. Y algún piloto más, porque bueno, aquí solo muestran 18, alguno nos falta. En cuanto a equipos, tenemos a Mercedes en primera posición con 66, segundo es Ferrari con 65, tercero es Red Bull con 37 puntos, Toro Rosso es cuarto con 12 puntos, quinto es Force India con 10, Williams es sexto con 8 puntos, séptimo Haas con 4 puntos y Renault, Sauber y McLaren que todavía no han puntuado. Y con esto pues nos metemos en lo que será el Gran Premio de Bahrein, que se disputa pues la próxima semana ya. Seguramente cuando estéis escuchando esto ya es lunes, con lo cual este domingo. Y empezamos como siempre por los horarios. Emanuel, viernes, sábado y domingo, ¿cuáles son los horarios que tenemos? Sí, a ver si esta vez sí que lo hacemos bien, porque tanto en Australia como aquí en China dijimos mal los horarios y a ver si aquí lo clavamos. El viernes los primeros entrenamientos a la 1 del mediodía, los segundos entrenamientos 5 de la tarde, el sábado los terceros libres a las 2 de la tarde, la clasificación 5 de la tarde y el domingo la carrera a las 5 de la tarde. Y en cuanto a neumáticos, pues vamos a ver la misma combinación de compuestos que aquí en China, ¿no? Super blando, blando y medio. Ya sabéis que en las 5 primeras carreras Pirelli elige por todos los pilotos y todas las escuderías, con lo cual 7 de super blando, 4 de blando y 2 de medio. Y en cuanto al DRS, pues las dos zonas típicas de Bahrein, una primera zona en la contrarrecta y la segunda zona en la recta de meta, ¿no? Sí, quizás la primera zona tiene la detección más próxima al final de la curva que precede a la zona de DRS. La segunda, bueno, tiene dos curvas que son enlazadas, la 14 y la 15, y luego pues lo típico, una distancia prudencial desde la salida de la 15 hasta que está habilitada esa zona de DRS, que prácticamente son casi de la misma distancia. Es un poquito más larga la segunda, la de la zona de meta. Y no sé si nos queda algo más por añadir, Emma, Juan, por ti. Nada, por mi parte, nada más. Ah, por cierto, no sé si os fijasteis el mensaje de radio a Botas llamándolo Nico. Nico. Ah, efectivamente. Sí. El detalle gracioso del fin de semana. Bueno, que igual a Bottas no le pareció tan gracioso, ¿no? En estos momentos que estás conduciendo con tanta presión y que te moleste incluso que te estén dando órdenes por el pinganillo, por la radio, que aún encima se confundan con tu nombre, pues seguramente no le vaya bien. Un Nico Rosberg, por cierto, que sigue, bueno, en las redes sociales sigue publicando ahí como ve las carreras y tal, que hasta cierto punto empieza a ser un poco, bueno, demasiada justificación, que vale, te retiraste, tío, muy bien, que quieres estar con la familia, pero no tienes que demostrar que sigues viendo la Fórmula 1 ni nada, o sea, por un día que no veas a las 5 de la madrugada una carrera o tal, no va a pasar nada, o sea, puedes dormir, ¿eh? Tampoco creo que tenga mucho que hacer este año. ¿Está corriendo alguna fórmula así para...? No. Se lo está dedicando a la familia, entiendo, todo esto. Con el cortacésped, Ardi. Imagino que ahora visitará el paddock en alguna ocasión, ahora que tiene el pase permanente a ser campeón del mundo, pues.
Bueno, pues ahora Pues- En Bahrein tiene la vuelta, estoy leyendo que la vuelta rápida la tiene Pedro de la Rosa, ¿eh? En 2005. Las que cosas de la eran, vida, ¿eh? eran otros tiempos. Las vueltas rápidas son casi todas de 2004, 2005, 2003. Y bueno, en este caso sí, la Sí, mantiene Pedro La Rosa, que ha que en sido, bueno, pues a cuanto, partir de ahí el declive. en cuanto a la pole, los coches sí que están siendo más rápidos que esos coches que marcaron las vueltas más rápidas de pole. Pero claro, en carrera como tienen que llevar 105 kilos, pues olvídate de llegar a esos guarismos, ¿no? Pero no sé vosotros, pero a mí el ojo ya se me ha hecho a estos coches más anchos, más guays. Y la verdad, pues me gusta, ¿no? Bahrein se corre de noche, ¿verdad? Sí, se Sí. empieza anocheciendo y tal, y se acaba de noche, sí. Ujú. Bueno, pues si os parece, entonces nos vamos despidiendo. Yo, eso, os recuerdo que la semana que viene estaremos otra vez por aquí, contándoos lo que pase en el Gran Premio de Bahrein. Y si no recuerdo mal, haremos un programa único para el Gran Premio de Bahrein, porque no tenemos el de Rusia, que sería el siguiente pegado, sino que tendremos un previo de Rusia. Y nada, aquí os contaremos lo que ocurra, esperaremos pues vuestra bueno, que estéis ahí para escucharnos, y si queréis contactar con nosotros, ahora mis compañeros os dirán cómo podéis seguirnos y cómo podéis poneros en contacto con nosotros. Me despido, os dejo con Juan, con Porto y con Emma, que os van a dar eso, las formas de contacto, y también se van a despedir. Un saludo y hasta luego. Yo recuerdo que nos podéis encontrar en Twitter, somos @desdeboxes, en Facebook en la dirección facebook.com/desdeboxes, y nada más por mi parte, ya nos escuchamos en la próxima carrera. Bueno, pues parece que hay campeonato, parece que Ferrari este año sí que va a estar ahí, al menos durante las primeras carreras, a ver si es capaz de seguir evolucionando el coche, cosa de la que creo que nos alegramos todos. Y nada, ya con ganas de que llegue el fin de semana que viene. Si nos queréis dejar algún comentario o si queréis encontrar todos los audios y todos los enlaces a todas las redes sociales, acordaos que nuestra web es desdevox.es. Vale, y por mi parte, bueno, pues deseando que llegue Bahrein y a la espera de algún nuevo milagro que sea capaz de hacer Fernando Alonso. Y si queréis formar parte y disfrutar de las carreras como lo hacemos ya a partir de el año pasado con el grupo de Telegram, pues nos podéis encontrar, tenéis el enlace en la página web y además tenéis el correo habitual desde boxespodcast@gmail.com. Un abrazo a todos y nos vemos después de Bahrein.